Dios los bendiga, hermanos, amigos. Agradecemos a Dios una vez más. Terminamos de ver cómo el Señor Jesús hablaba acerca de que iba a ser crucificado y entregado a los gentiles para ser humillado, golpeado. Ahora entramos a Mateo capítulo 20, verso 29 al 34, donde el Señor Jesús hace unos milagros. Mateo 20, 29 al 34. Habla acerca de dos ciegos que reciben la vista. Dice la palabra de Dios: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Una gran multitud, hermanas, seguía al Maestro. Y al salir de la ciudad, dice la palabra que acabamos de leer, que se encuentra con dos ciegos. Antes de continuar, yo me preguntaba: ¿qué hacían estos dos hombres a las afueras de la ciudad? Y sobre todo, que eran ciegos. Digo, pues pudieron haber estado en las plazas o en las calles de la ciudad, donde tal vez podían recibir algún socorro o alguna ayuda por las personas que transitaran por ahí. El libro de Mateo, hermanos, cita a estos dos hombres que fueron sanados mientras Jesús dejaba Jericó. Marcos y Lucas hablan de solo un ciego sanado. Los pasajes paralelos a este libro de Mateo capítulo 20 los encontramos en Marcos y Lucas, pero ellos hablan solamente de una persona que fue sanada, un ciego solamente que fue sanado. Pero Lucas dice que sucedió mientras Jesús entraba a Jericó. Mientras Marcos registra que sucedió cuando él dejaba Jericó. Existen explicaciones legítimas para entender estas discrepancias o aparentes discrepancias en la palabra de Dios, las cuales vamos a observar, hermano, antes de decidir que esto es una contradicción y que la Biblia está equivocada, puesto que los pasajes argumentan dos situaciones diferentes en cuanto a la posición de las personas. Este es el mismo incidente que se ve con similitud en los pasajes bíblicos. En esta ocasión, comenzando con los dos mendigos sentados al borde del camino, ellos llamaban a Jesús refiriéndose a él como el Hijo de David. Dice Mateo capítulo 20, verso 30, dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, verso 46 al 47, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en Lucas capítulo 18, verso 35 al 38, la palabra de Dios dice: aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.
y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Notamos, hermanos, que en las tres cuentas o en los tres pasajes bíblicos son reprendidos por los seguidores del maestro y les dicen que se callen, pero continúan gritándole a Jesús. Los tres pasajes describen conversaciones casi idénticas entre Jesús y los mendigos. Las conclusiones de las historias también son idénticas. Los mendigos recuperan la vista de inmediato y siguen a Jesús. Solo Marcos, en el libro de Marcos, elige identificar a uno de los mendigos como Bartimeo. Allí es un poco más específico en cuanto a la persona ciega que se encontraba ahí. Bartimeo, quizás porque, no sé, tal vez Bartimeo era más reconocido entre el pueblo, o conocían a su padre de Bartimeo, que era Timeo, mientras que otro ciego tal vez era un desconocido para ellos, y es por eso que a Bartimeo es nombrado por su nombre en el libro de Marcos. En cualquier caso, hermano, el hecho de que Marcos o Lucas solo mencionen un mendigo no contradice el pasaje de Mateo, de Marcos y Lucas. Nunca dice que solo había un mendigo, simplemente se centra en uno de ellos, y este es Bartimeo, que probablemente era, como le dije hace un momento, era reconocido entre las personas, o más reconocido entre los dos que estaban ciegos sobre el camino. Mateo se refiere a ambos ciegos llamando a Jesús, que claramente indica que había dos. El otro problema en cuestión, hermano, es que si Jesús estaba entrando a Jericó o saliendo de ella, y aunque esto parezca un poco contradictorio, no lo es. Los comentaristas de la Biblia, los grandes estudiosos de la Biblia, citan el hecho de que en ese momento había dos Jericó. Uno, el montículo de la antigüedad, ciudad que todavía existe hoy, y otro, la ciudad habitada de Jericó. Por lo tanto, Jesús podría haber sanado a los dos hombres cuando estaba saliendo de la antigua ciudad de Jericó y entrando a la nueva ciudad de Jericó. Otra posible manera de armonizar los pasajes es entender que en aquel tiempo de Jesús había realmente dos lugares conocidos con el nombre de Jericó. Primero, el número uno, existía la ciudad de Jericó en la historia del Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 6. Recordemos la conquista de esa gran ciudad, donde Josué conquista esa ciudad que parecía impenetrable, donde Dios le da la victoria. Sin embargo, en el primer siglo esa ciudad existía como una pequeña villa, mayormente en ruinas. Recordemos que las murallas fueron destruidas y alrededor, hermano, de 2 millas al sur de esta ciudad se encontraba la Nueva Jericó, una ciudad construida por Herodes el Grande. Por tanto, el Señor, al viajar hacia Jerusalén, hubiera pasado primero a través de la Jericó del Antiguo Testamento y luego, avanzado 2 millas, hermano, al sureste, pasaría a través de la Jericó herodiana. Es tal vez, hermano, la razón de los relatos bíblicos por la cual muchas veces pensamos que hay una contradicción, pero ante esas aparentes contradicciones hay una respuesta. En cualquier caso, hermano, concentrarse en esos detalles menores con conclusión de todo lo demás es perder el punto de vista de la historia. Aquí el Señor Jesús sanó a los hombres ciegos, demostrando que Él era, de hecho, el Hijo de Dios,
con poderes más allá, hermano, de cualquier cosa que un hombre mortal podría tener, a diferencia de los fariseos que se negaban a ver lo que estaba delante de ellos. Nuestra respuesta a Jesús debería de ser la misma que la de los hombres ciegos: llamarlo para que nos dé ojos, para conocer la verdad, para poder ver la verdad espiritual, tener nuestros ojos abiertos, los cuales muchas veces están cegados y no podemos ver la verdad, no podemos ver más allá de lo que nosotros queremos ver. Incluso en las escrituras, reconocerlo por quien es, reconocer a Jesús por quien es y seguirlo. Hemos pasado unas pocas hojas, hermano, del Evangelio de Mateo y nos encontramos con muchos milagros del Señor Jesús. Y ahora un ciego con un problema visible, un ciego renombrado que era Bartimeo, y otro que era, tal vez estaba no en los labios de las personas, solamente de las personas, o no muy reconocido en aquel tiempo, pero que se encontraba en la misma condición de Bartimeo. Recordamos, hermano, que en la antigüedad, hermano, era muy común encontrar hombres ciegos. A través de las escrituras vemos cómo hubo muchas personas ciegas que el Señor Jesús sanó. Sin duda, hermano, que en el transcurso de los años podemos ver que las gotas medicinales para los ojos en los niños recién nacidos han disminuido la cantidad de infecciones que han pasado, hermano, a través de los años y que causaban ceguera en aquel tiempo a las personas. Algunos de estos ciegos en el Nuevo Testamento son muy especiales. Recordamos, hermano, al que menciona Juan en el capítulo 9, que fue enviado al estanque de Siloé. También tenemos al ciego de Betsaida, aquel que dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Bartimeo, hermano, en cambio, no solo sabemos que era de Jericó, sino que su padre se llamaba Timeo. El hecho de que se mencione específicamente nos hace sospechar que era una persona conocida en la comunidad. La vida de este ciego, hermano, consistía en ser llevado de un lado del camino todos los días. Ahí mendigaba, dependiendo de la buena voluntad de los que transitaban por ahí, aquellos que llegaban a pasar o entrar o salir de la ciudad. Podía obtener algún beneficio de estas personas. Este hombre tenía su oído muy afinado y sensible por la falta de vista, como les pasa a muchas personas que sufren de una discapacidad, como este caso que es la vista, se les afinaba el oído. Por lo tanto, estos hombres tenían el oído afinado. Se les informa cuando alguien se estaba acercando. Se daban cuenta de que algo estaba sucediendo. Sin duda, hermano, estaban esperando que alguien caminara muy cerca de ahí para encontrarlo con su frase y pedirle alguna limosna. Una característica que estos hombres tenían, un tono que despertara lástima. Pedirían la limosna, como lo siguen haciendo hoy en día muchas personas, muchos enfermos, y en muchas ciudades del mundo para pedir una ayuda. Su vida no era fácil. Algunos ya se habían acostumbrado tanto de verlo ahí que probablemente cada vez que pasaban esperaban encontrarlo en aquel lugar. Otros quizás se detenían para tirarle algunas monedas o escuchar el agradecimiento de este hombre, darle tal vez algún pedazo de pan. Y es que con 2000 años, hermano, el mundo ha cambiado mucho en ciertos aspectos de la vida. Y aunque físicamente este hombre no hacía mucho, su vida era dificultosa, hermano. En el verano, hermano, no sabemos lo que estos hombres sufrían, de un calor tal vez que los azotaba. Tendrían tal vez alguna sombra de un árbol que los protegía. Estos hombres sufrían en el invierno, en la lluvia, en el frío. Eran castigados sin compasión, hermano.
pero de pronto escucharon que pasaba alguien por ahí. Cuando preguntaron quién era el que pasaba, comenzaron a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por supuesto que al llamarlo hijo de David, estaban reconociendo que Jesús de Nazaret, hermano, era alguien muy especial. No era un fariseo o saduceo más de los que tanto abundaban. No era un maestro de la ley de los que tanto abundaban. Ser hijo de aquel rey que había llevado a Israel, hijo de David, que había llevado a Israel a un estado de prosperidad y de triunfo militar, no era nada insignificante. Observemos, hermano, que este hombre le pide curación, solo le dice: ten misericordia de mí. Es que él sabía que si el nazareno, hermano, el maestro, tenía misericordia de él, algo importante iba a suceder. El versículo 48 nos dice que muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: hijo de David, ten misericordia de mí. La reacción de muchos fue callarlo, hermano. La reacción de las personas fue silenciarlos, pero este hombre estaba acostumbrado a exclamar a una voz alta a los que pasaban por ahí o a una larga distancia para pedirles de su ayuda, para pedir algún auxilio. Tendría una voz potente, de esas que nadie puede ignorar. La práctica de muchos años le había enseñado, hermano, que cuanto más escucharan su voz, más ayuda podría recibir. De nuevo la multitud lo reprende, que se calle, pero es que no se da cuenta de que este hombre sabe que esta es la gran oportunidad de su vida. Él ha estado esperando esto desde que supo que Jesús Nazareno podía hacer curaciones milagrosas. El clamor de este hombre es sin duda conmovedor, pero estaba pasando aquel de quien la Escritura nos dice en Hebreos 4, 15 y 16: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Él sabía, hermano, que él no tenía un sumo sacerdote que no se compadece, sino todo lo contrario. El sumo sacerdote que se compadece en nuestras debilidades. Lo hemos dicho en videos anteriores, y el Señor dice que Él se acuerda de que somos polvo, de que le fallamos, de que somos débiles, pero Él acude a nuestra ayuda. Él es nuestro guía, Él es nuestra fortaleza. Por eso nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, y ahí en ese lugar ya hallaremos gracia, misericordia y el oportuno socorro. Esto es lo que el ciego hizo, hermano. Se acercó al trono de la gracia, por así decirlo. Aquel día, hermano, este hombre que estaba en el camino, tal vez todo polvoriento, todo lleno de tierra, en ese camino de Jericó. El versículo 49 de Marcos, capítulo 10, dice: entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, porque Él te llama. Observen, hermano, que el Señor se detiene. Él podría haberlo curado prosiguiendo su marcha, pero no actúa así. Él es Dios manifestado en carne. Se detiene para prestarle toda su atención a aquel ciego que mendigaba en el camino. Ten confianza, levántate, Él te llama. Qué precioso es a nuestro corazón darnos cuenta de que cuando el Señor Jesús nos llama, no es necesario volver a la vida en la situación de pecado de antes. Cuando el Señor te llama, te dice: ten confianza, levántate, porque está escuchando su llamado. Seguramente, hermano, que Bartimeo nunca volvió a sentarse en el mismo lugar a las afueras del camino, como podía hacerlo antes. Estoy seguro que como podríamos hacer muchas cosas,
Él no era más que un ciego, hermano. Pienso cuántas veces habrá pasado por ese camino y se habrá acordado de esos largos años, Si te gusta, con toda la miseria de su vida, de ceguera y de mendigo. Damos gracias a Dios por este video, hermanos. Sabemos que tenemos un sumo sacerdote que tiene misericordia de nosotros, que tiene compasión, que nos ayuda en nuestras debilidades, que podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Este hombre sabía que acercándose a él iba a obtener un grande beneficio. Su vida, hermano, cambió rotundamente de estos ciegos, así como el Señor cambió la nuestra. No volver a pararnos en los mismos caminos para volver a la misma situación. Sería como el perro que vuelve a su vómito. Así que, amados hermanos, sigamos adelante, acerquémonos confiadamente al trono de nuestro Señor. En cualquier clamor, en cualquier petición, el Hijo de David estará dispuesto a escucharnos. Que Dios les bendiga, hermanos. Continuamos en un siguiente video, iniciando Mateo capítulo 21.